Amén. Damos gracias a nuestra hermana Mónica por poner sus talentos en manos del Señor. Y así de sentados, hermanos, vamos a leer en nuestras Biblias la cita que es Jeremías 17:7. Jeremías 17:7. Y voy a leerles la nueva traducción viviente. Dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Jeremías 17:7. Y ahora es momento de escuchar la palabra por el hermano Ángel Morales, que si ustedes ya pudieron ver en los anuncios, el tema se llama ¿Permitió Jesús comer animales inmundos? Es el tiempo del hermano Ángel. Jesús permitió comer animales inmundos. Ese es el nombre del tema de esta mañana. Y a la vez es una pregunta, como podemos observar en la presentación, que no se ve todavía, pero ahí se va a observar. Y esa pregunta es para todos nosotros esta mañana. ¿Jesús permitió comer animales inmundos? ¿Qué responderíamos? Yo creo que la mayoría diríamos que no, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si leemos una cita bíblica en donde pareciera que Jesús da a entender que sí se puede? Vamos a darle lectura. La presentación, por favor. Okay. Vamos a darle lectura. Marcos 7, 18 al 19 dice: Él les dijo, es Jesús hablando, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? Les hablaba a sus discípulos. ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Marcos ahí expresa esto, decía, siendo limpios todos los alimentos. ¿Sería la misma respuesta aún? ¿No lo permitió o sí lo permitió? ¿No lo permitió? Bueno, pues yo creo que no lo permitió, ¿verdad? Pero bueno, vamos a leer la pregunta. La anterior, por favor. Ahí está. La presentación, por favor. ¿Cuál fue la pregunta? Jesús permitió comer animales impuros, ¿verdad? Esa es la pregunta. ¿Y qué respondí? Con la cita. Siguiente. Siguiente, por favor. Ahí está en amarillo. ¿Cómo se respondió? Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Creo que esta no es la respuesta a la pregunta. Hermanos, yo creo que algo que tenemos que hacer es, pues, leer bien la pregunta, escudriñar, como se dijo en San Juan, escudriñad las Escrituras. Y yo creo que no tan solo escudriñar las Escrituras, sino tener cuidado con lo que leemos, con lo que nos dicen, porque esa no es una respuesta a la pregunta. Tenemos que tener cuidado con lo que leemos, incluso los mensajes que recibimos. Y les voy a platicar rápidamente por qué es este tema. Recientemente, en los últimos meses, un poco menos de un año, he tenido una nueva relación de amistad de hecho, nuevos amigos en el ámbito del deporte, en el frontón, en el ciclismo, incluso en el trabajo. Hemos hecho nuevas amistades. Entonces, con el paso del tiempo, hemos tenido convivencia. Imagínense que vamos saliendo del hacer deporte y todo el mundo, pues, tenemos hambre, ¿no? Vamos a cenar algo. Y andando en la calle, en la bici o jugando, ¿a dónde vamos? En la noche, a las 9, 10 de la noche, pues a los taquitos, ¿no? ¿Y qué creen que es lo que me preguntan? ¿Por qué no comes trompo? ¿Por qué no comes carne de puerco? ¿Y qué creen que respondí? Pues dije, no como, pero su pregunta, ¿por qué? Y claro, yo creo que me puso a sudar un poquito, ¿no? Pero dije, bueno, pues lo dice la Biblia, les dije. Y me preguntan, ¿dónde? Y les digo, pues ahí en Levítico, ¿no? Ah, ok. Y ellos me responden, esto es lo más sorprendente, me responden, ¿y no has leído Marcos 7? ¿Y no has leído Hechos 10? Y sinceramente les dije, la verdad, no. Les dije, no. Y le dije, pero bueno, vamos a revisarlo, ¿no? Vamos a ver de qué se trata. Entonces,
yo creo que Dios ya ahí ya me estaba haciendo un llamado, ¿no? Me estaba diciendo, ya, ponte a estudiar. Si esto que es básico, bueno, ya es momento. Me llamó la atención cuando me responden eso y les pregunté, ¿ustedes acaso son cristianos? ¿Van a alguna denominación, alguna iglesia? Y sí, hermanos, realmente ellos ya tienen una doctrina diferente. Si recordarán, la mayoría aquí de los que somos de esta iglesia me eligieron para ir a Sonora, y el tema allá fue Plantadores de Iglesias 2.0, y fue nos dieron también un mensaje de cómo hacer grupos pequeños, porque este es el origen, a eso me mandaron. O sea, yo no sabía, cuando la Junta decidió mandarme, dije, pues ¿a qué voy? Yo no sabía ni de qué se trataba, y claramente algo venía, el Señor estaba preparando algo. Este mismo grupo de amigos que ya pues tenemos tiempo conocernos, ahora formamos ya un grupo pequeño, en el cual es un grupo pequeño distinto, es un grupo en el cual pues no es común como el que he visto, donde somos la mayoría adventistas y una que otra visita, ¿no? Aquí pues nada más estaba yo al principio, ¿no? Y eran como 4 y yo, pues está difícil. Entonces invité a un amigo que me preguntó, Asaf, que ahora está participando en este grupo. Es un grupo diferente, hermanos, se pone un poco más complicado porque no es como cuando vas con alguien que pues no conoce y pues le vas dando doctrina, ¿no? Pero ellos no, ellos ya tienen una doctrina diferente. Es por eso que me di a la tarea me pusieron a estudiar, ¿no? Dije, bueno, pues ya me tocó, ¿no? Tengo que estudiar, y me topé con mucha información, entre ellas un video que me llamó la atención que les voy a proyectar, donde es un predicador, ya lo podemos ver ahí, ahorita lo vamos a reproducir, donde él responde esta misma pregunta del tema, si Jesús permitió comer animales impuros, y aquí está su respuesta. A consecuencia de un fin de semana en Dallas, que alguien me preguntó si el comer animales impuros estaba permitido en el Nuevo Testamento, y realmente decía que una persona que era del grupo de los adventistas decía que no se puede comer nada impuro, porque eso lo dice el Antiguo Testamento. Y yo leí una cita del Nuevo Testamento de los Hechos de los Apóstoles, en que Pedro tiene una visión del cielo y ve toda clase de animales, y él considera sus animales impuros, pero Dios le dice, come, y se lo dice 3 veces. Bueno, este es todo el video. Allí podemos ver, no es necesario que diga de qué religión es, ¿verdad? Creo que está muy claro. Pero este es un predicador que le predica a millones y que se nota claramente que no tiene poquito tiempo estudiando la palabra, ¿verdad? Es por eso que les dije que es importante escudriñar, porque pues nos pueden dar otros ejemplos, nos pueden decir, sacar de contexto ciertos pasajes en los que pues definitivamente no. Y de hecho, la presentación, por favor. Ahí está. Vamos a leer el pasaje que esta persona citó, Hechos 10, 11 al 13 dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Ahí podemos ver la ilustración, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que decía, levántate Pedro, mata y come. Yo al leer esta cita nuevamente dije, bueno, pues literalmente parece que allí dice, ¿verdad? Pues ahí están, miren los animalitos, todos los que no eran, mata y come. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Realmente yo me sentí un poco confundido, dije, ¿qué pasa? Pues yo o estoy equivocado yo, o está equivocada la doctrina, dije, no sé. Entonces, ¿qué es lo que hice? Le pedí al Señor, Señor, por favor, ayúdame a entenderte. La siguiente, por favor. La siguiente. Esto fue lo primero que hice, hermanos. Y lo encontré en Santiago 1, 5 al 6. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de un lugar a otro. Siguiente, por favor. Lo segundo que tenemos que hacer es escudriñar. San Juan 5:39 dice lo siguiente, escudriñad las Escrituras porque para vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí.
Y por último, siguiente por favor. San Juan 14:5. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad. Y en el versículo 39 dice: escudriñad las escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces podemos entender que la verdad es Jesús y que las escrituras son la verdad. Aquí es donde debemos encontrar la verdad, hermanos. Lo que tenemos que hacer, ya lo dijimos: orar, pedirle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento, discernimiento, que nos revele la verdad. Escudriñad, porque no solamente tenemos que pedirlo, ¿verdad? Tenemos que ponernos a estudiar y entonces encontraremos el verdadero mensaje, la luz que Dios nos quiere enviar. Entonces empecemos y vamos a orar para poder entrar en un pasaje más. Oremos. Amoroso Padre, te rogamos que en este momento tu Espíritu Santo sea derramado en cada uno de nosotros, que permitas que al leer tu palabra, tu escritura, nos permitas entender un mensaje claro, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el pasaje bíblico del predicador que vimos ahí para saber qué es lo que realmente Dios quería decir cuando dijo: levántate, Pedro, mata y come. Por favor, ¿podrían proyectarme las citas para darle lectura? Bien, vamos a darle lectura para entender realmente el mensaje que allí el predicador, que él dijo que ahí decía que podíamos comer ya, ¿no? Lo que fuera. Vamos a ver nosotros mismos, ya le pedimos al Señor que nos dé el entendimiento, vamos a darle lectura a estos pasajes. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Vayan avanzando, por favor, conforme voy. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limonas han sido subidas para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Al día siguiente, mientras ellos iban en camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. Aquí es donde empieza el mensaje de Pedro. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión. Ahora sí, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Y en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pues lo que el predicador no leyó fue lo siguiente, ¿verdad? Para empezar. Entonces Pedro respondió, le dijo al Señor: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Creo que de entrada ya vimos en el pasaje anterior que Pedro dijo que no. Y eso no nos lo dijeron en el video, ¿verdad? Ahí faltó. Sin embargo, todavía no concluimos. Vamos a dar adelante. Le vino la voz a él segunda vez: lo que Dios llamó limpio, no lo llames tú común. Esto lo hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí de lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio. Bueno, aquí podemos leer también que Pedro recibió la visión, se levantó el lienzo y Pedro todavía no entendía. Pedro, a pesar de que había visto Pedro los animales, ¿no? Y Dios le dijo: mátalos y cómelos. Pedro no entendió literalmente eso. Pedro sabía que Dios le estaba dando un mensaje en la visión. Pedro quería entender cuál era el verdadero mensaje. Entonces, y llamando a la puerta, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba otra vez, Pedro seguía pensando en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres que te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado.
Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. El Espíritu Santo le habló a Pedro nuevamente y le dijo: ve, porque Pedro todavía no entendía la visión. Y el Espíritu Santo le dijo: ve, no lo dudes, ve con ellos. Y él responde eso. Ellos dijeron: Cornelio, centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel para hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciendo entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: ¿vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero? O sea, Pedro era judío y él pues no era bien visto, ¿verdad?, que él se acercara con los extranjeros o con los gentiles. Pero dice allí: pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Y ahí creo que ya está más claro el mensaje, ¿no? No era literalmente, la visión no era literal. Dios le estaba dando un mensaje a Pedro. Hay una cosa importante: Pedro tenía hambre. El Señor sabía cómo acercársele también. Hay otra cosa importante: Pedro era judío. Ellos no comían animales inmundos, claro está. Dios sabía también que Pedro iba a responder: no, Señor. Si Jesús lo hubiera permitido, quizá Pedro hubiera dudado en saber sí o no, pero no, el Señor sabía que iba a responder que no. Entonces, por lo cual, al ser llamado vine, dijo Pedro sin replicar: así que les pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Siguiente. Envía pues a Jope y haz venir a Simón. Ahí está Cornelio contando por qué. Haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Siguiente, por favor. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y el siguiente versículo, que es el último de la parte que vamos a escudriñar. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, lo aclaró nuevamente, ¿verdad? En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Este era el verdadero mensaje que Dios le estaba mandando a Pedro. No era literal que fuera y matara al cochinito, ¿verdad?, y lo hiciera trompo. No, ese no era el mensaje. Aquí está claro, esa es la cita. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces, en resumen, ya vimos que Cornelio era un centurión, era un gentil. Dios le manda una visión, le manda un ángel y le dice: envía por Pedro. Pedro, a su vez, ahí podemos encontrar otro mensaje. Dios tiene sus tiempos muy exactos. Mientras preparaba a Cornelio, también preparó a Pedro para que lo recibiera. Pedro acepta, entiende, procesa el llamado. ¿Qué es lo que me está diciendo? Escucha el mensaje del Espíritu, acepta. Va, llega con Cornelio y les dice: ¿para qué me han hecho venir? Le responden y al final Pedro en esta cita entiende la verdadera visión. No era que comiera ni que matara animales. Sin embargo, hermanos, pues Dios me siguió guiando en este tema, porque claro está que no se iban a quedar así, las cosas no iban a quedarse tan sencillo. Ahí no tienen otra doctrina, ¿verdad? Entonces, si ellos creen que lo que están haciendo pues está bien, porque a mí me lo dijeron, entonces hay algo más profundo. Y claro que no se quedó allí. Seguimos con las reuniones, seguimos en la convivencia, y un día me dicen: ¿a poco no has leído Colosenses? ¿No has leído Romanos? Y yo, pues no. No, respondí: no, es la verdad. Y dije: pues está bien, quizás soy el que menos conoce de todos, dije, pero quiero aprender, el Señor me está llamando. Sin entrar en detalles, Colosenses y Romanos dicen literalmente: no juzgar en comida o en bebida, dice Colosenses. Y Romanos dice: el que come no menosprecia al que no come.
y el que no come, no juzgue a los que come. Parece también otra vez, ¿no? Como que, ¿qué pasa? ¿Por qué? Por eso al principio les dije que hay que prestar atención, hay que escudriñar. ¿Qué es alimento bíblico? El puerco, el camarón, ahí va, no son alimento bíblicamente. Ahorita lo vamos a estudiar. Sin embargo, sin profundizar, eso es un tema más ceremonial. Era un tema de ideas bíblicas e ideas paganas mezcladas en esos pasajes donde Pablo es el que está escribiendo estas cartas. Magia, astrología y judaísmo. Era un tema ceremonial. No vamos a entrar en este momento a esos pasajes. Siguiente, por favor. Si no fue suficiente todo esto que hemos hablado, pues un último argumento aún todavía, porque mi respuesta primera fue Levítico, en donde se distingue los animales limpios y los que no son limpios. Pero ¿qué creen que me dicen? Pero es que ese es un tema ceremonial. Y podemos leer allí lo que dice: y por estas cosas seréis inmundos, en Levítico, que es donde está la distinción. Cualquiera que tocase sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Bueno, ahí estamos viendo, anterior por favor, ahí estamos viendo todavía que pareciera como que si nada más inmundos hasta la noche. Pues no, la realidad de Levítico es que está dividida en dos partes Levítico. Del 1 al 23 está la distinción en lo que se puede comer, lo que es comida y lo que no es comida. Y del 24 al 45, siguiente por favor, al 45, 46, bueno, termina en 45, pero en el 47 nos da la explicación más clara, otra vez, escudriñad las escrituras, porque si solamente leemos el pasaje que nos dieron, pues vamos a creer que a lo mejor sí es cierto, nada, voy a ser inmundo un ratito y bueno, ya mañana soy otro, ya se me quitó la inmundicia, ¿no? Pero no, Levítico está dividido en dos partes. La primera es la distinción de los alimentos y la segunda es una distinción, como lo dice aquí, la primera, Levítico 11:47, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio ceremonialmente, es lo que hace referencia. Y la otra es entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Bueno, otra vez ya me habían puesto a tambalear, ¿no? De que era ceremonial, y el pastor Jaime también me lo dijo: cuidado porque te ponen. Y sí, escudriñad. El Señor me dijo de nuevo: ve y busca la verdad. Aquí está, Él lo dijo, aquí está su verdad. Y si no fuera suficiente con esto, nos lo confirma Dios una vez más en Génesis. Siguiente, por favor. Cuando se estaba construyendo el arca, ¿qué le dijo el Señor a Noé? Toma contigo 7 parejas, macho y hembra, de cada animal que yo he aprobado para comer y para el sacrificio. La distinción que Moisés hizo en Levítico fue elevar esta instrucción de Dios a ley. Es una ley. No vamos a hablar si esta ley se trata de si vamos a ser salvos o no vamos a ser salvos. Este no es el tema de hoy. Es una ley de salud y de alimentación. Entonces ya Génesis nos dijo ahí claramente que a Noé le dijo cuáles son para comer y cuáles son para sacrificio, y de las demás, o sea de los inmundos, una pareja. ¿Para qué hizo esto Dios en el arca? Para preservar la existencia de los animales. Entonces, si hubiera una duda, ¿cómo sabemos cuál ahí son los animales impuros y cuáles son los para comer? ¿Cómo se va a dar cuenta? Está claro, ¿no? 7 parejas, vayámonos y pongámonos en ese lugar. Imagínense que está Noé esperando, los animales llegaron solos. Y llega el puerco, ¿no? Y llega, viene solo. Y luego llega la vaca y vienen 7, estos sí me los puedo comer. Ahí Noé entiende la distinción, que después Moisés eleva a ley para aclarar. ¿Sí? Esta distinción, la segunda, la ceremonial, era una distinción, hermanos, para hacer la diferencia entre el pueblo de Israel y los gentiles. Esa era la distinción que había. Siguiente, por favor. Bueno, ya estamos llegando a la conclusión de esto. Jesús permitió comer animales inmundos, acordémonos y entender la definición de qué animales inmundos y comida inmunda. Es diferente. Era un tema ceremonial. Vamos a recordar un poquito Marcos 7, que no lo platicamos, cuando dice Marcos, haciendo limpios estos alimentos, Jesús, alimentos, número 1, tenían que ser alimentos. Y si buscamos el contexto de Marcos 7, al inicio dice, los fariseos y los escribas cuestionaron a Jesús
y le preguntaban, ¿por qué tus discípulos comen pan con manos inmundas? Y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos comen pan? No le estaban diciendo por qué comen animales inmundos, era por qué comían pan con manos inmundas. El tema era un tema ceremonial. Ahí se explica en Marcos que los fariseos decían sus costumbres, unas costumbres de los ancianos lo menciona, que por andar entre el pueblo de los gentiles ya eran contaminados espiritualmente, y si no se lavaban las manos suficiente, iban a ser contaminados. Eso es lo que realmente Jesús quiso dar a entender. Esa distinción ya no estaba. Entonces sí, la respuesta es que Jesús no lo permitió. Si alguien tiene duda aún, podría expresarlo, pero yo creo que si nos fuimos desde el Génesis hasta Levítico y fuimos hasta Romanos, pues citamos muchos pasajes bíblicos. Ahora, ¿cómo me comporté yo con mis amigos en ese momento? Cuando me preguntaban, ¿por qué no comes puerco? Y no fui y les dije, es que ustedes son unos pecadores, ¿verdad? No les dije, es que ustedes se van a perder. Hay una cita que ellos mismos sacan de contexto, que se saca de contexto, que es Romanos 14. Pero el versículo 1 dice, recibid bien al que es débil en la fe y no entren en discusiones con él. Ahí estaba hablando Pablo del tema ceremonial, cuando los nuevos convertidos no querían comer carnes que estaban contaminadas espiritualmente, y que los que sí estaban fuertes en la fe sabían que eso no pasaba nada. Ya Jesús había dicho que eso no tenía nada que ver. Ese era el verdadero contexto, pero yo creo que hoy podemos sacarlo de contexto para bien, no haciéndole el feo a las personas que vemos que comen lo que no deben de comer. No los juzguemos, aunque no, porque ellos no conocen aún. No entremos en discusiones con ellos, es innecesario. Seamos amorosos como nuestro Señor. Seamos empáticos con nuestros hermanos, escucharlos. Sí, si nos preguntan ¿por qué? Hay que responder ¿por qué? Con la verdad. Y estar siempre firmes en la doctrina que tenemos. Pero no podemos estar firmes si no estudiamos y si no le pedimos al Señor que nos dé el entendimiento. Porque les voy a dar otro mensaje. Yo cuando estaba estudiando, a veces decía, pues voy a leer este pasaje en fines rápido. Y no oraba. Y yo no entendía. Hasta que oraba, entendía el mensaje y wow, es increíble cómo el Espíritu Santo revela. Por eso los pasos que dije para poder encontrar es orar y pedirle al Espíritu Santo escudriñar, y allí vamos a encontrar a Cristo Jesús, la verdad. Hermanos, ya concluimos con la respuesta, ya ahí está la respuesta a la pregunta que es el nombre del tema, que esa no es la reflexión de esta mañana, no es si vamos o no vamos a comer puerco o camarones, esa no es la verdadera reflexión. En el contexto de lo que he estado hablando viene la verdadera reflexión. Y ahora, antes de entrar a ella, como ya entramos en alimentación, me gustaría darles una lectura a 2 pasajes de Elena G. de White, que me gustaría que le diéramos lectura, que le vamos a dar, y se llama Volved a la dieta original. Dice Elena G., Dios está tratando de conducirnos de vuelta paso a paso a su designio original, a saber que el hombre debe subsistir a base de los productos naturales de la tierra. El consumo de la carne con el tiempo será eliminado de entre aquellos que están esperando la venida del Señor. La carne dejará de formar parte de su dieta. Deberíamos mantener este objetivo en vista, a tratar de trabajar firmemente en esa dirección. Consejos sobre salud, página 450, 1890. Bueno, ahora ya no se trata de que si comen o no comen puerco, ¿verdad? Se puso más complicado. Ahora se trata de si comen o no comen carne. Siguiente texto. Muchos que ahora solo están medio convertidos sobre el asunto del consumo de la carne, saldrán del pueblo de Dios para no caminar más con ellos. Está duro, ¿verdad? Se pone difícil, ¿no? Sí, así estoy. Todos estamos en un proceso de transformación. Aquí está. Eventos de los últimos días, página 70. Entonces, hermanos, para ir cerrando ya con el tema, la conclusión ya quedó, pero la verdadera reflexión está en el complemento de la cita de este tema, que era Jeremías 17:7, el complemento está en el 5. Esto dice el Señor:
Esto dice el Señor, no ángel, no nadie. Esto dice el Señor, para que no se ofendan. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Yo creo que está muy claro, hermanos, el mensaje. Parece que el versículo al principio como que no coincidía, porque es que el verdadero mensaje no era la alimentación, Señor. El verdadero mensaje es en quién estamos confiando. Podrán llegar otras doctrinas a darnos la suya. ¿Estamos firmes en la doctrina nuestra? ¿Es la verdadera? Yo lo confirmé, hermanos. Me siento mejor que nunca y estar enseñando a otros el verdadero mensaje del Señor. Es difícil lidiar con mis amigos, los quiero mucho, hay tanta confianza que podemos hablar de muchas cosas y están abiertos y están deseosos de escuchar el mensaje. Les llama mucho la atención cada vez que hablamos allá donde andamos jugando de alimentación. ¡Wow! ¿Qué es esto? Pero es el mensaje, la reflexión es esta: no confiemos. Ahí vimos a alguien que estaba exponiendo el tema. Si confiamos en él, allí dice: malditos los que ponen su confianza en simples seres humanos. Incluso no confíen ni en mí ahorita. Vayan a sus casas, por ahí decían como los bereanos cuando Pablo les predicaba. A ver si es cierto lo que me dijo, ¿no? Ese es el verdadero mensaje, hermanos. No confiemos en nadie, solo confiemos en Dios. Oremos con fe pidiendo que el Espíritu Santo nos guíe. Escudriñemos y encontremos la luz de la verdad en la palabra del Señor. Afilemos la espada del Espíritu Santo, como nos dijo Efesios. Afilemos la espada del Espíritu Santo, y la espada del Espíritu Santo es su palabra. Vivamos como Jesús vivió, dejándonos guiar por su Espíritu Santo y que dé como resultados sus frutos. Ese es el mensaje del Señor para esta mañana. Amén. Agradecemos a nuestro hermano Ángel por este tema, por recordarnos que todo lo podemos descubrir, la verdad, a través de la oración y de escudriñar su palabra. Vamos a entonar el himno número 211, puestos de pie para concluir y recordar que debemos de fijar nuestra vista en Cristo.
Oremos. Querido Dios y Padre Celestial, en esta tarde, Señor, ahora que estamos por salir de este lugar, te rogamos que tu presencia vaya con nosotros, que quede con nosotros también el resto del día y especialmente, Señor, que nos recuerde tu Santo Espíritu en la semana lo que hemos aprendido, a poder escudriñar tus palabras, Señor, poner en práctica lo que dice y especialmente tratar a todos con amor en nuestro trato. En Jesús lo suplicamos. Amén.